nos sintonice. Hay mucho de qué platicar. Esta pieza de introducción de lo que ha hecho Guadalajara, exportando futbolistas mexicanos hechos ahí en su cantera al viejo continente. Ya vamos a estar repasando, obviamente, los nombres, ¿no? Entre los que veamos en la nota, destacando a Javier Hernández, por supuesto, que en su momento, don Jorge Vergara, en paz descanse, bueno, apoyó a que se diera la operación al Manchester United, que nadie pensó en su momento que iba a destacar como lo hizo Javier Hernández de inmediato, y una serie de fichajes que se han dado en Guadalajara. Y hoy, pues la Hormiga, también ahí veíamos en las últimas imágenes, firmando autógrafos en Verde Valle, se despidió, le hicieron una convivencia con los compañeros, con el cuerpo técnico para despedirlo, y simplemente estará ya en las próximas horas rumbo a Grecia para que haga los exámenes médicos y se haga oficial el anuncio de que es jugador del Olympiacos. $12 millones aproximadamente la operación, por el 80% del pase de Armando González, el 20% se lo queda a Guadalajara, una posible venta en el futuro, obviamente le va a corresponder algo al Guadalajara, así es que se llegó a un buen puerto la negociación. Habrá personas, hay gente que seguirá diciendo que no fue la mejor elección, que cómo se va a una liga de otro nivel en Europa. Otra vez les digo, hay que aterrizar y poner los pies bien plantados. No es común que vengan por un futbolista mexicano, no es común. Y sí, puede ser que no sea la liga top, pero no es común. Ojalá que fuera común que ligas top, equipos top, preguntaran por futbolistas mexicanos. Este es otro camino que tiene que tomar el jugador nacional. Ya lo estaremos platicando, pero la pregunta encuesta. Yo sé que usted la espera con ansias, igual que los compañeros, y aquí la tiene. La salida de la Hormiga es gracias al modelo de exportación de Guadalajara. Participe con nosotros. Sí, loop, no loop. Código QR, ya sabe qué tiene que hacer. Vaya a su teléfono celular, descarga y empezamos a actualizar la pregunta encuesta. Estaremos hablando, sí, americanistas, sí. Vamos a ir con el nuevo refuerzo, con el colibrí, el delantero que ya llegó. Delantero que lo buscó Cruz Azul. Tuvo un ratito ahí en la Noria. No se les pudo hacer. El América sí lo consiguió. Mucho que comentar con todos ustedes. Empiezo saludo a los compañeros. Un histórico de Guadalajara. Eduardo de la Torre. Yayo, ¿cómo estás? Hola Alex, muy bien, gracias. Saludos para ti, a compañeros aquí en la mesa y la gente que está en casa. ¿Qué me dices a nuestra pregunta encuesta? ¿La salida de la Hormiga es gracias al modelo de exportación de Chivas? Pues yo diría que es gracias a que en Chivas se fijan en darle oportunidad a gente joven. Darle, porque no nomás es ir, ¿no? Es a qué edad te vas, que eso es importante. Y en Guadalajara, pues es un club que está caracterizado por eso. Ha habido otros jugadores que se han ido también, de la cantera también, pero ya un poco más grandes. Caso de Salcido, por ejemplo. Caso de Salcido, por ejemplo. Y el Maza un poco menos, pero sí. ha habido algunos casos, ¿no? Creo que los más recientes sí han sido con esa posibilidad. Mateo Chávez, el Chícharo. Muy jóvenes, ahora la Hormiga. Como Vela, por ejemplo, ¿no? Como Vela, o sea, gente de 20 años o menos. Sí. Que eso es una gran ventaja. Gran ventaja, que es una que tendrá que batallar con ella la Hormiga, ¿no? Y hasta una edad que si no se iba ahorita, posiblemente ya no se podía ir. Entonces, que para mí no es la mejor opción, pero está bien. No es la mejor opción. Para mí, la mejor opción, no que haya estado mal que se fuera. O sea, tú eres de los que hace de menos la liga griega, la pelucea, No de menos esa liga, ¿no? Creo que la Hormiga va en un momento complicado. Ah, es por eso. En el primer momento complicado de su carrera. Okay. Entonces, ¿tu respuesta es? Pero sí. Sí es, debido al modelo de exportación. Sí. Perfecto. Paola Aguilar, Cachorón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Buenas noches a todos, compañeros, todos en casa también. Ya hablaremos del colibrí, Cachorón, más adelante. Me gusta la pregunta, fíjate. Normalmente Guadalajara se caracteriza por tener puro jugador mexicano, ¿no? Pero el modelo de exportación, no llamaré así, es importación porque ahora trae mucho
de Estados Unidos. No, pero yo me voy por la calidad que tienen sus jugadores. La verdad es que representar también a un equipo como los de Guadalajara, pues es de peso, ¿no? El club. O sea, no es por el modelo, es por la calidad. Sí, yo creo que sí. Si fuera por modelo, salieran cada 6 meses, cada año, ¿no? Un jugador. Ya. Y se da esporádicamente. Ok. Entonces, para ti, no. No. Perfecto. Carlos Hermosillo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos a ti, a todos mis compañeros y a todos en casa. No crean que se puso rojo por la pregunta. Así viene. Sí. ¿Tomaste el producto, Chorón? Sí. ¿No había bloqueador? Sombrita no había. Está bien. ¿Qué me dices, Charlie Hermosillo? A la Yo no sé pregunta si se llama modelo de exportación. pero yo sí, lo que sí tengo que decir es que a mí me da mucho gusto porque son muchos jugadores que se han ido a Europa de Chivas, Sí. ¿no? Y la verdad es que pedimos que se vayan como sea, como quieran, pero hay clubes que no les interesa y hay algunos jugadores que tampoco creo que les interesa muchísimo. Entonces yo creo que sí es aplaudible lo que hace Chivas, darle la oportunidad a estos jóvenes a que se puedan ir, que dirán, bueno, no es tan joven, pero bueno, es un decir. También un poco refiriéndonos al modelo de exportación es la facilidad. La gestión que ha tenido La gestión, la Guadalajara, facilidad ¿no? que tienen. Sí. Porque, a ver, Guadalajara tengo que pudo decir. haber dicho, la cláusula está en 15 y yo de ahí no me bajo. No, pero son muy flexibles. Si algo tienen los directivos de Chivas o el dueño de Chivas es eso, flexibilidad y darle la oportunidad a que puedan trascender. Al fin y al cabo son jugadores mexicanos, son jugadores hechos en Chivas y eso le da un nombre muy importante a la institución. Porque también tienen la urgencia de ser campeones. Sí. Y esto los debilita. Las salidas las debilitan. Algunos no dejarían de salir a su jugador porque le perjudicaría todavía más aplaudible. No, lo por que eso te hace digo. Chivas. Mucho más aplaudible. Entonces, para ti, ¿es gracias al modelo de exportación? Sí. Perfecto. El hombre de hierro, nuestro Iron Man, el hombre fuerte en la defensa. Nacho Hierro, ¿cómo estás? Alex, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, un saludo a Paul, a Carlos, al Yayo, a toda la gente en casa. Guadalajara creo que es y ha sido durante mucho tiempo uno de los clubes que mejor trabajan en categorías menores, en formación. Y no es solo la formación, captan muy buenos jugadores porque Guadalajara saca muchos jugadores, o Jalisco saca muchos jugadores. Los desarrollan de muy buena manera, me parece, y por épocas les dan mucha oportunidad. Recientemente viene esto de la oportunidad. Ahora, hablar de un modelo de exportación, me parece que no hay un modelo de exportación. Obvio. No se está pensando en que cada 6 meses salgan jugadores al extranjero. Entonces me cuesta mucho trabajo pensar en un modelo de exportación. De hecho, pensaría que ningún equipo en México tiene un modelo de exportación. No, Pero es no el que, son- debe ser el que más ha exportado. Pues sí, pero los números no son significativos, diría yo, para poder hablar de un modelo de exportación. Junto con América y Pachuca, ¿no? Sí, otra vez, repito, ni América ni Pachuca están pensando en exportación. O sea, ojalá tuviéramos equipos que pensaran Ojalá. en ese modelo de exportación. Ojalá, pero creo que no hay ninguno Entonces, para ti, no. que lo haga. No, yo te diría que no, pero como ya dijeron mis compañeros, yo creo que gracias a la calidad de los jugadores, al desarrollo que se les da dentro del club y a la oportunidad que se les brinda, porque es un hecho que Guadalajara da oportunidad, sobre todo en este proceso con Milito está dando oportunidad, pues tienen más posibilidades de mostrarse y de que venga un equipo extranjero y se los lleve. Mira, ahí están los clubes mexicanos con más exportaciones. Chivas, 15, América 10, Pumas 9 y Pachuca 7. Jugadores que han salido de la cantera de estos equipos. Sumamos todos y Atlético Rafaela le gana, ¿no? Sí, en realidad, a ver, vemos los números que son 25, son 41. ¿Cuántos? ¿En total? Ya, ¿41? Sí. Gracias, Hermosillo, tú eres muy bueno con los números. Te falta- 41, que son muy pocos. atiende las matemáticas a veces. ¿no? Sí. Oye, No, la reprobé. A ver, Pero a ver, mí me es bajo, gustaría- es bajo el número. Me ¿eh? gustaría primero definir la palabra modelo. Modelo, ¿no? Modelo es como una guía, como un ejemplo, como un molde. Sí. Y eso creo que sí es Guadalajara. Ya modelo a lo mejor nos metemos en otras circunstancias, pero guía, ejemplo y molde sí lo es. O sea, es el Y ejemplo. esas son palabras que se le adjudican a un modelo. El ejemplo que debería seguir los equipos O mexicanos. sea, ¿tú crees que hay un modelo de exportación? Como-
por A ver, parte de Guadalajara. Es que hay que definir, creo que es una guía y creo que es un ejemplo. No, sí, eso Y puede esas son ser. palabras similares al modelo. sí. O sea, son, Te la compro. son palabras que uno puede Te la compro, me gustó. apreciar. Me gustó, aunque Nacho Hierro no esté muy de acuerdo. No, está bien, pues cada quien. Cada quien. Pero para mí es una guía, ¿no? Ok. Y una guía que muchas veces lo han conseguido otros equipos, que a lo mejor tampoco son modelos, pero el que ha ejemplificado esto es Guadalajara. Ok. Que tiene la ventaja de ser puros mexicanos, ¿no? Está Tarde bien, que temprano es se le pueden dar esas situaciones. Bueno, y pero que con esa- Guadalajara, no importa la edad que tengan, no importa si quieren o no buscar el título, realmente cuando llega un buen jugador se van a una buena edad. O sea, no importa el título. No importa. O sea, lo que le importa a Guadalajara es que, No, tampoco. que el futbolista No, destaque. tampoco. Le importan ambas cosas. Pero dentro de todo eso, tiene ese ejemplo, ¿no? De que a temprana edad se pueden ir sin problema. ¿Qué razón No es que me tenía- quedo tanto tiempo. ¿Qué razón tenía Javier Hernández entonces? ¿En Cuando qué? dijo que Chivas es más que títulos. ¿Te acuerdas? Aquí lo tuvimos en la entrevista. Ah. Cuando llegó en su presentación, Chivas es más que títulos. Sí, ¿Qué es razón que tenía? Depende, pero depende cómo lo veas. O sea, pues, No, yo no lo para vi, lo ti dijo, tiene razón, ¿eh? lo dijo Javier Hernández. Sí, pero bueno, para alguien tiene estás razón. dando a entender Para alguien tiene que sí. razón, para otros no. Me estás dando a entender No, que yo te sí. dije ambas. Que a veces no se consigue una y se consigue otra, ya es otro boleto. Pero te dije ambas. Déjame ir con Nacho Hierro porque no Ambas estás son de dos. acuerdo en lo que, Ambas son dos, ¿eh? lo que plantea ella. O sea, porque para mí, o sea, basándome en la pregunta, un modelo de exportación significaría que Guadalajara trabaja para vender jugadores al extranjero. No, pero Rayo se refiere al Me parece modelo a seguir, o sea, el ejemplo a seguir de lo que hace Guadalajara luego- para exportar. O sea, si fuera el modelo, me parece lo mismo. O sea, no tiene un modelo para exportar, tiene un modelo para sacar jugadores y de Para vez en formar cuando- jugadores. Para formar jugadores y de vez en cuando este jugador se va al extranjero. Yo pensaría, y así rápido, y a lo mejor es mala la comparación porque el fútbol argentino sí es un fútbol exportador, lo sabemos, pero Boca Juniors a sus jugadores, tiene un grupo de jugadores que están cerca del primer equipo o hacen pretemporada con el primer equipo y el segundo bloque de jugadores se va de gira a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca y en el camino dejan a otros. Eso para mí habla de un modelo de exportación, de buscar no solo la primera línea del club salir al extranjero, sino la segunda, la tercera, a veces hasta la cuarta línea Bueno, de pero- jugadores aparecen. Pero tú en lo el dijiste, extranjero. porque Argentina sí es un país que exporta. Nosotros. Es un país exportador. Bueno, México no. entonces México no, No, ni, México ni no. Guadalajara tampoco. O sea, ha sucedido que salen jugadores y qué bueno, ¿eh? Esto, no estoy diciendo que... O sea, y entiendo las facilidades que da la directiva y entiendo, pero no es un modelo de exportación. Mira, ahí están las Si es un exportaciones. modelo de formación, sin duda. Tienen un ¿Cuántos- modelo muy claro. Esto es ¿Cuántos en la era. jugadores tiene menores de 20 años que se han ido al extranjero? Sí, mira, ahí lo estamos viendo en pantalla en la era Vergara. En la era Vergara, los que se han ido, obviamente no todos son esa edad, porque vemos ahí a Omar Bravo. Pero yo digo que es una edad ideal para que se fueran muchos jugadores. Por eso yo digo que es una guía. Quisiéramos que es un ver ejemplo, a más que es un de esa modelo. edad ¿Eh? irse a Europa. Quisiéramos ver a más jóvenes, Por supuesto, ojalá. ¿no? Entre más. Es lo que estamos viviendo y es lo Más que joven, mejor. hemos dicho. Entendiendo que un jugador alcanza su precio máximo alrededor de los 23 años, pues sí, se tiene que ir. Un equipo que quiere revender lo tiene que llevar a los 21 para que Sí. juegue 2 años en su equipo y después lo pueda vender. Si no, ya no llega a ese tope de precio. Yo ayer dije algo y creo que hoy tengo que rectificar porque más allá de que si él ande bien o no ande bien, que uno pueda decir qué bueno que se va, no es el mejor momento para él, pero qué bueno que se va. Yo creo que nunca hay un momento en el cual tú puedas rechazar una oferta de poder ir a Europa. Como jugador, más allá de que pases por un buen momento, un mal momento, es importante tomarla y tratar de lograr tu objetivo triunfando a donde vayas. Cualquiera lo hubiera tomado, ¿no, Cachorón? Cualquier futbolista. Si viene un club de Europa, tu sueño es ir, ¿no? Hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Sí, hay quienes sí lo toman, hay quienes no. Es una decisión, yo creo que muy personal. Pero no la toman porque tienen que sacrificar en lo económico a veces o... Pero es el crecimiento, los sueños, y lo vimos en la entrevista que le hizo el señor Hermosillo, Ah. que era un sueño ir. ¿Tú lo hubieras pensado? No. Yo intenté irme, firmé un precontrato para irme a Portugal, Precontrato. sí, y al final no me pude No ir. se dio. No se dio y a los 6 meses me rompí el cruzado y ya
ese sueño desapareció. Pero para mí, mi sueño personal era Yo ir creo a que para Europa. todos, ¿no? ¿Para ti no? Sí. Sí, claro, pero a ver, en este momento hay quien dice, no, ¿sabes qué? Déjame, estoy mejor y a lo mejor me voy a otro equipo. Yo no creo que exista alguien que pueda decir, no creo, ¿eh? Pero sí ha habido casos, ¿no? Que jugadores, yo me acuerdo así rápido, Osvaldo Sánchez dijo que tenía ofertas, pero que le pagaban muy poco y que decidió quedarse acá. Sí, bueno, cada quien pondrá en la cada quien balanza tendrá- lo que... Sí. Sí. A ver, Son decisiones muy personales, ¿no? Sí. Muy personales, donde involucra a todo el mundo, ¿no? Hay quien involucra mucho la parte económica y espera a lo mejor una oportunidad más atractiva, o hay quien dice, yo me voy porque me quiero ir, sin importar la pero a ver, cuestión económica. en ¿no? este caso- Se supone que en este la cuestión Arellano económica también. es lo de menos. Sí. No, pero a ver, es lo de menos, pero en este caso es una oferta económica Yo digo para el muy jugador. buena. Yo digo buena. para el jugador. Ok. Y yo creo que Para el Mira, jugador. De la Torre, tú estuviste en Jerez. Bueno, estuviste ahí un ratito, ¿no? Sí. Intentaste, De la Torre. ¿Cómo fue tu experiencia? El Chepo en Real Oviedo y Peter Pineda, que fue a visitar Milán. Pedro. A visitar. Pues sí, estuvo ahí un ratito. Ah, pues yo también visité porque no me estuve en la temporada. ¿Cuándo? La pretemporada. La pretemporada. Pero creo que tú te alcanzaste un poquito más que Pedro Pineda. Un poco más. Pero bueno, muchas veces depende, ¿no? Vas a segunda división y aquí se dice que cómo vas a ir a segunda división, ¿no? Sobre todo cuando estás en un nivel que todavía alcanzas para algo más. Y yo me acuerdo que ese fue uno de los factores que no lo supe medir. Ya. Y dije, no, yo debería estar en primera, entonces no me acomodé bien. Pero como experiencia siempre me arrepiento, siempre, ¿Te arrepientes? Sí. ¿De qué? de no haber aprovechado eso, De haberte quedado. sí. Ya. Como experiencia, ¿no? Porque en la parte económica, pues tampoco, yo ganaba mucho más en Guadalajara. O sea, tú sí ibas sacrificando la parte En económica. ese momento. Ya. Porque yo esperaba dar el salto a la primera. Pero a ver, me regreso al tema de Armando González porque me quedé con lo que nos planteabas al principio, que para ti tenías dudas de la salida de Armando. ¿Por qué? ¿Por el nivel nada más o por la liga o porque Yo por el momento. por el momento? Pero también estoy de acuerdo, ¿no? Pero tiene que aprovechar, Después de los Yayo. 23, no, espérame, después de los 23 ya va a ser muy complicado. Por eso, Muy entonces, complicado. Entonces estuvo bien la decisión. No, bueno, pues sí, viéndolo desde ese punto de vista, sí. A lo mejor era su única oportunidad o podría ser su única. Pero a ver, Yayo, salió- Pero yo creo que su momento para mí, Salió y lo vuelvo a bicampeón de repetir. goleo. Salió bicampeón de goleo. Ya sé, y ahorita, Pues entró en una mala racha, pero y la otra buena racha. Está bien, Era pero- una buena y ahora es mala. a ver, seguramente le habían echado el ojo desde antes. ¿O no? Porque no fue casualidad que lo buscaran. no lo Hay están un contratando seguimiento, por ahorita, ¿eh? Siempre hay un No, no. seguimiento. Yo creo, sí, pero el seguimiento, ¿dónde se remataba? No, pues el seguimiento se remataba en la Copa del Mundo, seguramente. Bueno, exactamente. Que tuvo nada de minutos, ¿no? 14 minutos en total. En total. Sí, pero digo, al final de cuentas para mí no es una garantía que andando bien va a llegar allá y va a estar bien, o andando mal va a llegar allá y va a seguir. A lo con mejor mismo. empieza a hacer goles allá. Cambio de aire, cambio de entrenador, cambio la motivación que tiene de llegar a Europa, lo hace y empieza a hacer goles. O sea, para mí no es una garantía el lo que es momento un hecho está es pasando. que el equipo más grande de Grecia viene llamó. por él. Así Ajá. es. Dispuesto a pagar una cantidad que no es normal que lo pague por un jugador. O sea, es creo que la segunda operación más alta de la historia de Grecia y se va. O sea, me parece maravilloso y desearle la mejor de las suertes. ¿sabes? Pero no dimensionamos, Nacho Hierro, y otra vez, dijiste, el club más importante de Grecia, de la Superliga griega, El que va a jugar 29 de la UEFA. 29 de la UEFA, que va a jugar Europa League. Sí. Que el dueño, otra vez, le recordamos, es el mismo del Nottingham Forest. Sí. Y que esto de que no es una liga que exporta, pues no, evidentemente no es Holanda, no es a lo mejor Bélgica, no es esa liga, es Pero una este liga mercado distinta. vendió uno por 30 millones de euros. Pero hay posibilidad de que si Armando empieza a hacer las cosas bien, Desde luego. que lo vean en Europa y que se vaya a otra liga, ¿no? Pues es que Eso es siempre te podrán ver más fácil si estás en Europa que en México. Por eso, Yayo, pero es que definitivo. ¿no te parece Pero- que estamos ahí a veces? ¿Cómo crees, hombre? O sea, nos queremos Yo no- o pensamos que, No, a ver, que nos yo no- podemos dar el lujo de rechazar. No, yo no- Hasta que llegue la del Real Madrid. No, a ver. ¿De qué me habla? Pero mi opinión no va con la liga, ¿eh? Aunque sí sigo pensando en que había dos ligas más adaptables para un tipo. Más adaptables. Sí. Holanda y Portugal. Holanda y Portugal para ti. Para mí. Pienso- Pero bueno, no se le dio y se le dio otra, pues está bien. Pienso en Marcel, por ejemplo. Rechazó una oferta, ¿no? De la Championship. Rechazó una oferta de Brasil, pensando en que iba a ir al Mundial, que iba a ser un gran Mundial. Y pues,
tuvo la mala fortuna Se de lesionó. lesionarse, no fue al Mundial y hoy esas dos ofertas ya no están, ¿no? De ligas top 10, ¿no? Las dos. O sea, hay que aprovechar. Y yo creo que los momentos son importantes y estoy de acuerdo con Pablo lo que decía de que hoy puede parecer que no está tan bien y llegue allá y empiece a anotar goles y eso no lo sabemos. Eso, Pero si lo que no sí va, es que nunca lo lo que sí es- sabríamos. Sí. A mí me da mucho gusto que él se va a enfrentar a algo que aquí en este país no lo vivió, y si lo vivió muy poco. La exigencia Sí, va a ser distinta. es completamente distinta, Va a ser distinta. ¿no? Por el costo del jugador, por todo lo que esperan de él, y ojalá él tiene toda la capacidad. A mí me encanta, tiene buena movilidad, es buen jugador, pero ojalá él sepa Y va a ser el delantero, soportar y responder. Charlie, más joven en la plantilla de los que tienen actualmente. La mayoría de los delanteros son de Que 30 tiene años para mucha arriba. competencia, ¿eh? El Cavi, Tiene mucha competencia. uno de ellos, Uy, En muy esa bravo. posición. Taremi Sí, sí. y Yaremchuk. Pues estamos hablando de 3 Tops. ya hechos, tops, veteranos, que creo que le pueden ayudar mucho también a Armando. Desde luego. O sea, el Olympiacos está pensando, Cachorón, también en tener un delantero joven. Bienvenidos una vez más al canal Zona Fútbol MX, donde tenemos toda la información, el análisis y el debate sobre el fútbol mexicano y sus protagonistas. Y en esta ocasión tenemos un tema que seguramente va a generar mucha conversación entre los aficionados de Chivas, de la selección mexicana y de todo el fútbol nacional, porque Armando La Hormiga González acaba de dar un paso enorme en su carrera al dejar el fútbol mexicano para convertirse en nuevo jugador del Olympiacos de Grecia. Pero inmediatamente surge una pregunta que vale mucho la pena responder. ¿La Hormiga González entra en la lista de los futbolistas mexicanos más jóvenes en debutar en Europa? Y aquí tenemos que hacer una aclaración muy importante. Porque aunque Armando González es uno de los delanteros mexicanos jóvenes con mayor proyección en la actualidad y su llegada al fútbol europeo representa una noticia importantísima para el fútbol mexicano, con sus 23 años no entra entre los mexicanos que dieron el salto al viejo continente a una edad más temprana. De hecho, la historia de los mexicanos que llegaron a Europa siendo adolescentes tiene nombres realmente importantes, jugadores que posteriormente hicieron grandes carreras y que demostraron que salir temprano de la Liga MX puede abrir una puerta enorme para desarrollarse en los mejores escenarios del fútbol mundial. De acuerdo con distintos recuentos históricos, uno de los casos más llamativos es el de Carlos Vela, quien llegó a Europa con apenas 17 años después de convertirse en campeón del mundo sub-17 con México en 2005. Vela fue adquirido por el Arsenal, aunque las circunstancias hicieron que su primer debut oficial en Europa se produjera con el Salamanca de la Segunda División de España en 2006. El delantero mexicano tenía solamente 17 años cuando comenzó aquella aventura europea y posteriormente tuvo una carrera extraordinaria, especialmente con la Real Sociedad, donde se convirtió en uno de los jugadores mexicanos más importantes que han pasado por el fútbol español. Pero si hablamos específicamente de los mexicanos más jóvenes en disputar fútbol profesional en Europa, aparece un nombre que cambia completamente la conversación: Luca Romero. El futbolista nacido en Durango debutó con el Mallorca en la Liga con solamente 15 años y 219 días, aunque su historia tiene una particularidad muy importante, ya que su formación y trayectoria estuvieron vinculadas principalmente con Argentina y España. Por eso, dependiendo del criterio utilizado, algunas listas históricas lo incluyen como mexicano por su lugar de nacimiento, mientras que otros recuentos se concentran exclusivamente en futbolistas mexicanos formados y desarrollados futbolísticamente en México. Si tomamos como referencia a los mexicanos que salieron del fútbol nacional y posteriormente debutaron en Europa, Carlos Vela aparece como uno de los casos más precoces y emblemáticos. Y después tenemos a Giovanni Dos Santos, otro jugador que comenzó su formación desde muy pequeño en Europa, concretamente en las categorías inferiores del Barcelona. Giovanni llegó a disputar su primer partido oficial con el primer equipo blaugrana en 2007, cuando tenía 18 años, y posteriormente se convirtió en una de las figuras mexicanas más reconocidas de su generación. Incluso en competiciones europeas, Giovanni mantiene un registro histórico muy importante, ya que debutó en la Champions League con 18 años y 131 días, siendo durante mucho tiempo el mexicano más joven en disputar minutos en una competencia europea de ese nivel. Otro nombre que rápidamente aparece en esta conversación
es Diego Lainez. El canterano del América se marchó al Real Betis en enero de 2019 con solamente 18 años y 7 meses y prácticamente de inmediato comenzó a tener participación con el conjunto español. Su debut en la Liga llegó ante el Girona y poco después también tuvo la oportunidad de disputar la Europa League, donde hizo historia al convertirse en el mexicano más joven en debutar en esa competición, con 18 años y 250 días. Aunque Giovanni Dos Santos seguía siendo más joven si se toman en cuenta todas las competiciones europeas. Y aquí es donde entra el nombre de Armando La Hormiga González, porque aunque no puede competir por los primeros lugares de esta clasificación de edad, su historia tiene un valor especial. La Hormiga nació el 20 de abril de 2003 en Celaya, Guanajuato, y debutó en la Liga MX con Chivas en enero de 2024. Desde entonces tuvo una evolución espectacular, especialmente durante la Apertura 2025 y el Clausura 2026, periodo en el que se convirtió en uno de los delanteros mexicanos más productivos y llamativos del campeonato. De acuerdo con el Universal, entre ambos torneos llegó a registrar 24 goles, una producción que incluso le permitió superar una marca histórica de Omar Bravo en una temporada y llamar la atención de clubes europeos. Su crecimiento también lo llevó a la selección mexicana y finalmente al Mundial de 2026, convirtiendo su salida de Chivas en uno de los movimientos más importantes para un futbolista mexicano después de la Copa del Mundo. Durante las últimas semanas, Olympiacos intensificó sus esfuerzos para contratarlo y las negociaciones terminaron llegando a un acuerdo. Las cifras reportadas han variado dependiendo de la fuente y de la estructura de la operación, pero una de las versiones más recientes señala una transferencia de aproximadamente $12 millones por el 80% de los derechos federativos, mientras Chivas conservaría un porcentaje para una futura venta. Y aunque la Hormiga llega a Europa con 23 años, eso no significa que llegue tarde. Al contrario, llega en un momento en el que ya tiene experiencia en Primera División, ya conoce la presión de jugar en un club grande como Chivas, ya fue campeón de goleo de la Liga MX y ya tuvo contacto con la selección mexicana. Ese contexto puede ser incluso una ventaja para el atacante, porque no tendrá que llegar al fútbol europeo con la responsabilidad de ser simplemente una promesa, sino como un delantero que ya demostró que puede producir goles en el máximo nivel del fútbol mexicano. El gran reto ahora será adaptarse a un fútbol completamente diferente. Olympiacos no es solamente uno de los clubes más importantes de Grecia, sino también un equipo acostumbrado a competir en torneos europeos y con una exigencia enorme en cada temporada. La competencia por minutos tampoco será sencilla, ya que la Hormiga tendrá que pelear por un lugar frente a delanteros con experiencia internacional, por lo que su adaptación, su capacidad física y su velocidad para entender el juego serán factores fundamentales. Pero volvamos a la pregunta principal. ¿La Hormiga González entra en la lista de los mexicanos más jóvenes en debutar en Europa? La respuesta es no, al menos si hablamos de los rankings históricos conocidos. Con 23 años está lejos de los registros de Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos o Diego Lainez, quienes dieron el salto siendo adolescentes o apenas superando los 19 años. Incluso en recuentos que incluyen a jugadores mexicanos nacidos en el país, pero formados futbolísticamente en el extranjero, aparecen casos todavía más jóvenes como Luca Romero. Sin embargo, aquí hay algo que no debemos perder de vista. Ser uno de los más jóvenes en llegar a Europa no garantiza una gran carrera, y llegar un poco más tarde tampoco significa fracasar. La historia del fútbol mexicano tiene ejemplos de jugadores que emigraron jóvenes y tuvieron carreras extraordinarias, pero también existen casos de futbolistas que salieron demasiado pronto y no lograron consolidarse. En el caso de la Hormiga, el momento parece diferente. El delantero ya tiene una madurez futbolística importante y llega después de una temporada que lo puso en el radar internacional. Además, su salida puede representar un cambio de mentalidad para el fútbol mexicano, porque durante muchos años se ha discutido si los jugadores deben esperar a consolidarse completamente en la Liga MX o buscar una oportunidad europea cuanto antes. La Hormiga parece haber elegido un punto intermedio. Primero convertirse en protagonista en México y después aprovechar una oportunidad en Europa. Y esto también abre otra pregunta muy interesante para Chivas.
¿Fue el momento correcto para dejar salir a su delantero? El Guadalajara pierde a un atacante joven, mexicano, y con mucho margen de crecimiento, pero al mismo tiempo consigue una venta importante y mantiene participación en una futura transferencia, según los reportes publicados sobre la operación. Para el fútbol mexicano, la llegada de Armando González a Olympiacos debe ser vista como una oportunidad de demostrar que los delanteros formados en la Liga MX pueden competir en Europa. Y aquí la responsabilidad no será solamente de la hormiga, también estará en los clubes mexicanos, en las fuerzas básicas y en los representantes, porque si este tipo de operaciones comienzan a repetirse, México podría volver a tener una presencia mucho más fuerte de jóvenes futbolistas en Europa. Así que no, Armando la Hormiga González no entra entre los mexicanos más jóvenes en debutar en Europa, pero su historia puede terminar siendo igual o incluso más interesante que la de muchos jugadores que emigraron siendo adolescentes. Porque al final no se trata solamente de quién llega primero, sino de quién consigue mantenerse, crecer y triunfar cuando finalmente cruza el Atlántico. Ahora la hormiga tendrá que demostrarlo con la camiseta del Olympiacos, en un fútbol griego que le exigirá desde el primer día. Y todos los aficionados mexicanos estaremos atentos para saber si el delantero de Chivas puede convertirse en una nueva referencia del fútbol nacional en Europa. Y ustedes, familia de Zona Fútbol MX, ¿creen que la Hormiga González hizo bien en salir de Chivas a los 23 años para buscar su oportunidad en Europa? ¿O consideran que debió esperar un poco más? ¿Creen que puede triunfar con Olympiacos y dar posteriormente el salto a una liga más importante? Déjenme su opinión en los comentarios, porque este debate apenas comienza. Suscríbanse al canal Zona Fútbol MX, activen la campanita y acompáñenos en toda la actualidad del fútbol mexicano, porque aquí seguiremos hablando de Chivas, América, Cruz Azul, Selección Mexicana y de todos nuestros futbolistas que buscan conquistar Europa.